Buenos días para todos y todas. Me presento Jorge González, líder de programa de la gestión de ingresos no tributarios territoriales. Y en el día de hoy, para continuar con este ciclo formativo y académico, vamos a ver el tema de los ingresos no tributarios desde la gestión. Eh, en esta jornada vamos a ver cómo fortalecer las finanzas públicas desde los ingresos no tributarios. También vamos a hablar eh, de características, vamos a ver algunas definiciones, posteriormente vamos a mirar dónde se encuentran clasificados en los ingresos corrientes. También vamos a más adelante a ver un listado enunciativo de los ingresos no tributarios y por último también compartiremos unas experiencias exitosas de algunos entes territoriales en los cuales, donde se ha implementado este modelo de gestión, pues está arrojando frutos y por ende fortaleciendo las finanzas públicas de los municipios. Bueno, entonces para entrar en materia, eh, siempre va a haber una, eh, una pregunta y un cuestionamiento de cómo fortalecer las finanzas públicas. Cómo fortalecer las finanzas públicas. Eh, en los entes territoriales, en sus oficinas, en sus despachos, en sus dependencias. Entonces siempre va a estar sobre la mesa el interrogante de cómo seguir haciendo esto posible, cómo fortalecer siempre las finanzas públicas. Y ahí es donde surgen ideas de todos los sectores. Vemos entonces en esos escenarios de trabajo ideas desde la contabilidad pública, ideas o propuestas desde la gestión de cobro. También recibimos propuestas de los trabajos de fiscalización y en general de todos los procesos que se implementan en la hacienda pública. Siempre surgen estas ideas de cómo fortalecer siempre las finanzas públicas. Pero dentro de todas esas ideas se nos olvida que también hay unos actores externos que son importantes para la gestión de ingresos no tributarios. Y precisamente esos actores son los demás secretarios de despacho, son los demás funcionarios y servidores públicos que con el cumplimiento de su rol misional o de sus funciones generan ingresos para los municipios, ejecutan el proceso de la hacienda pública sin ser funcionarios que directamente trabajen para las secretarías de Hacienda. Entonces, en ese orden de ideas y para fortalecer las finanzas públicas se nos ocurre siempre la potencialización de los ingresos no tributarios como una premisa. Es decir, entender que hay unos actores importantes que no son funcionarios de las secretarías de Hacienda, sino de las demás dependencias del nivel central e inclusive del nivel descentralizado y darles pues la mano, potencializar su labor para que ellos pasen de ser actores a protagonistas en la gestión de estos ingresos. Vamos también a mirar en dónde están ubicados los ingresos corrientes y entonces cuando vemos la Constitución Política en su artículo 358 se nos indica que estos son ingresos corrientes y que los ingresos corrientes están constituidos lógicamente en los ingresos tributarios y no tributarios. Es decir, la Carta Magna nos enuncia de que precisamente este tema hace parte de los ingresos corrientes y lógicamente nos habla de la gran división que hay entre tributos y no tributos. Aquí vamos entonces entendiendo 5 cosas importantes y 5 cosas que tenemos que tener siempre presente. La primera es que no todo es alusivo a los tributos, es decir, que en el panorama o en el radar hay más ingresos que precisamente no son impuestos, no son tasas y no son contribuciones, y entonces la baraja o el espectro se nos amplía, ya que no todo es alusivo a los tributos, no todo es taxativo, y hay una serie de ingresos no tributarios
que se esparcen en toda la normatividad nacional o local y que precisamente pues en el radar es importante mapearlos y tenerlos presentes y sobre todo entender de que no todos son impuestos, no todos son tasas y no todos son contribuciones. La segunda cosa que es importante tener o que es importante ir entendiendo es que el proceso de la hacienda pública es mucho más diverso. Es decir, como les hablaba ahorita, existen unos actores que son precisamente nuestros compañeros en las administraciones municipales, tanto del nivel central como del nivel descentralizado, que sin hacer parte de la Secretaría de la Estructura de la Secretaría de Hacienda, en sus despachos y en su quehacer o en su labor diaria, y cumpliendo pues sus funciones que son propias y sus atribuciones misionales, también aportan en la generación de ingresos, para este caso ingresos no tributarios, y ahí es donde hablamos de esta gran diversidad. Lo tercero, entonces, es que estos actores son de vital importancia, tanto en las dependencias como en las entidades descentralizadas, y que más que actores pueden ser protagonistas en la medida en que vayamos coordinando acciones desde las secretarías de Hacienda y los demás despachos. Lo cuarto es que las secretarías de Hacienda municipales o distritales son las llamadas a brindar apoyo y asistencia a estos actores que cumplen que cumplen funciones en el proceso de la hacienda pública. Como lo veremos más adelante, ellos en sus dependencias originan los ingresos en base a una norma y en base a su manual de funciones y competencias laborales, liquidan los ingresos, en algunos municipios facturan los ingresos, también cuando haya lugar reconocen saldos a favor para efectuar devoluciones y también cuando es del caso proceden a hacer anulaciones. Y como si fuera poco, pues también son los encargados de impulsar las obligaciones cuando no son pagas a la jurisdicción coactiva. Y la última, el último numeral o la última cosa que es importante que tengamos presente y que debemos ir entendiendo es que en cada entidad territorial debe haber un nicho de trabajo o una unidad de trabajo que direccione la operación de esos ingresos no tributarios. Entonces, esas son 5 cosas que debemos ir entendiendo y que en realidad son importantes para que se haga una correcta gestión de los mismos. También nos debemos preguntar si existe una definición oficial o de ley. La respuesta es no. No vamos a encontrar en una norma una definición de ley o una definición oficial. De hecho, pues en la Constitución política simplemente se indica de que estos hacen parte de los ingresos corrientes, pero en la Constitución no se definen. Y cuando hacemos la búsqueda en los ordenadores, pues encontramos una mixtura inapropiada de conceptos. De hecho, al hablar de inapropiado, lo decimos en el sentido de que esos conceptos inclusive hablan de impuestos no tributarios y otra serie de definiciones, pero como lo vemos es una mixtura construida pues por las personas, ya que no hay una definición legal como tal. Y también si miramos el nuevo catálogo presupuestal, pues simplemente en él se enuncia la forma de agruparse, pero no hay una definición de ley o una definición oficial que nos indica esto son los ingresos no tributarios o nos referimos siempre a esto cuando nos hablan de ingresos no tributarios. No obstante a ello, pues nosotros manejamos una definición propia asociada a la naturaleza de los mismos. Concluimos de manera interna de que los ingresos no tributarios son aquellos ingresos corrientes, lógicamente, que emanan como consecuencia de los actos o de la manifestación de la voluntad de los contribuyentes. Es decir, aquí no se ve el papel impositivo del Estado, a diferencia de los tributos, en donde por obligación al tener una propiedad, al ser el titular de un automotor
o por obligación a cuando se me materialice un hecho generador, sí o sí yo soy responsable o sujeto pasivo de pagar pues esos impuestos. Mientras que en los ingresos no tributarios ese papel impositivo como tal no existe. En los ingresos no tributarios media o mi manifestación de la voluntad o mi conducta genera el origen de los mismos. Ejemplo, yo cuando necesito unos servicios manifiesto la voluntad de que necesito estos servicios y lógicamente se me ofertan y pago por ellos. O cuando, pues digamos, no me manejo muy bien, me imponen unas sanciones, indiferente de que sean en materia de convivencia, de tránsito, de salubridad, disciplinarios, fiscales o de cualquier otro índole. Si yo incurro en X comportamientos, soy yo el que los incurro y por ende, pues, como consecuencia, se me genera una sanción, pero la sanción no se me genera si yo no incurro en esos comportamientos. Entonces ahí vemos la gran diferencia entre el papel impositivo de los tributos, la naturaleza de ellos, y lo que diferencia a los ingresos no tributarios es que siempre media mi voluntad o siempre mis actos son los que generan los mismos como tal. Estos se originan principalmente en cargas o instrumentos de financiación de las normas de ordenamiento territorial. Ahorita que vamos el listado enunciativo, vamos a ver que sea en los POT, PBOT o EOT, de acuerdo pues a su denominación, cada norma de ordenamiento territorial nos origina también unos ingresos de naturaleza no tributaria. También en la venta de derechos y servicios, observarán y ustedes mismos pueden dar fe que muchas dependencias ofertan servicios de educación, de derechos de tránsito y otros derechos administrativos o servicios que lógicamente pues allí tienen su origen. También en la expedición de autorizaciones, registros, en la imposición de multas y sanciones, que digamos es el gran grueso o la bolsa más grande de los mismos, en la suscripción de obligaciones contractuales. También vamos a ver más adelante que hay siempre también en un grupo una bilateralidad, como es en el tema de los contratos de arrendamiento de bienes fiscales, concesiones y otras figuras jurídicas contractuales en donde hay bilateralidad entre la entidad estatal y los particulares, y ahí también se generan ingresos no tributarios, entre otros. Vamos a ver también las características. Encontramos o podemos identificar de que su naturaleza está asociado, como lo dijimos, a los actos o a la voluntad de los contribuyentes. Se originan por actores, es decir, dependencias o entidades distintas a las secretarías de Hacienda. La Secretaría de Hacienda, por regla general, no origina los ingresos no tributarios. Son siempre las dependencias del nivel central o las entidades del nivel descentralizado quienes como actores originan los mismos. También es importante entender que hay una diversidad de fuentes normativas. Cuando hacemos el barrido normativo, vemos que la autorización legal está disperso en leyes, en acuerdos aprobados lógicamente por las corporaciones públicas del orden local. También hay decretos que implementan ingresos no tributarios porque el legislador directamente faculta a los alcaldes municipales o distritales en algunas ocasiones para que así se adopte, e inclusive observamos en resoluciones también el tema de fuente normativa, porque la ley también autoriza directamente a hacerlo, o porque en el caso de las entidades descentralizadas, dentro de los estatutos está previsto de que los directores o gerentes pueden, mediante resolución o acto administrativo, establecer tarifas para ciertos servicios o trámites que se presten. Entonces, las facultades son amplias, están dispersas, desde la ley, acuerdos, decretos e inclusive resoluciones, y vemos pues que la autorización legal entonces también se encuentra incorporado de manera diversa.
Las tareas del ciclo del ingreso son compartidas. Es decir, en los tributos siempre vemos que el origen, la liquidación, la facturación, el recaudo del cobro, en los tributos todo radica en la Secretaría de Hacienda, mientras que el ciclo en los ingresos no tributarios está compartido. Ahorita también vamos a hablar del ciclo, ya que en las dependencias o entidades gestoras el ciclo siempre en su mayoría lo ejecuta esas dependencias precisamente o esas entidades, y algunas funciones sí son propias de la hacienda pública, pero entonces en el ciclo de los ingresos hay una responsabilidad compartida. Y precisamente pues cuando hablamos del ciclo, perdón, vemos pues que hay como un engranaje compartido. Entonces, como lo vamos a ver aquí en la diapositiva, las dependencias gestoras en los ingresos no tributarios siempre originan, liquidan, y lo ideal es que también facturen los ingresos no tributarios, o al menos es la apuesta que siempre tenemos en los municipios en los que le pedimos implementar nuestro modelo. De las dependencias gestoras originan, liquidan, que no es otra cosa que determinar una obligación. A veces cuando estamos explicando eso, se nos asustan en las dependencias y nos dicen, ¿cómo así que yo liquido? Sí, usted liquida. Liquidar no es otra cosa que determinar un monto, sea en salario, en VT, en VB, o en cualquier pues, forma nominativa, pero entonces liquidar no es otra cosa que determinar el monto de una obligación, y por eso pues las dependencias gestoras siempre originan y liquidan, y la idea es que también facturen las obligaciones. Aquí vemos y entendemos por qué es compartido. Ya en el recaudo entra la Secretaría de Hacienda, sea que lo haga a través pues, de taquillas presenciales o por medio de convenios en los cuales la entidad tenga sus cuentas para efectos de recaudo. Entonces, ahí entra entonces la Secretaría de Hacienda. Lo mismo que en el tema del cobro. El cobro es siempre atribución exclusiva de las Secretarías de Hacienda a través de sus unidades de cobranza o de cobro coactivo, o como se le denomine en el ente territorial. Esta atribución sí es exclusiva de la Secretaría de Hacienda, pero también vemos otra particularidad, y es que hay algunas obligaciones de naturaleza no tributaria que no van a cobro coactivo y que por lo general son impulsadas por las dependencias a la jurisdicción ordinaria. Si ustedes pues hacen un barrido o un recuento dentro de sus entes territoriales, van a observar que algunas obligaciones contractuales van a juzgado, es decir, las secretarías jurídicas, cuando hay contratos como los arrendamientos y otros ingresos soportados en contratos, ante el incumplimiento del pago de esas obligaciones, deben o les toca acudir a la jurisdicción ordinaria, es decir, a un juez, para que sea el juez el que libre el mandamiento de pago, y digamos el trámite entonces es jurisdicción ordinaria y no jurisdicción coactiva. Y también hay otra particularidad, que es el tema de las devoluciones y las anulaciones, cuando haya lugar, lógicamente. Siempre que un contribuyente pues le asista la razón, no es la Secretaría de Hacienda la que reconoce el saldo a favor, es la dependencia gestora, y debe ser la dependencia gestora porque allí es donde se origina y se determina la obligación, en un acto administrativo, no en la Secretaría de Hacienda. Entonces, cuando haya lugar y el contribuyente tiene la razón, pues quien debe reconocer el saldo a favor es la dependencia gestora y no la Secretaría de Hacienda. Y por ende, la dependencia gestora, a la hora de reconocer una devolución, debe emitir un acto administrativo, lógicamente pues debidamente motivado, y en sus considerandos expresar que se reconoce un saldo a favor del contribuyente tal, y que por ende se le pide en el mismo acto administrativo a la Secretaría de Hacienda que proceda a efectuar la respectiva devolución. Entonces, vemos pues que no puedo ordenar una devolución si yo no la determino, la origino, para el caso de las Secretarías de Hacienda, pero para el caso de las dependencias
gestoras, pues como allí es donde se determinan y originan, es allí donde se deben emitir los actos administrativos que reconocen los saldos a favor. Igual ocurre con las anulaciones de facturas o documentos de cobro. Quienes implementan este modelo o el modelo que proponemos, pues se dice que en la misma dependencia gestora se efectúa la facturación o se debe efectuar la facturación de los ingresos no tributarios. Pues como allí es donde se emite el documento de cobro o factura, para temas pues lógicamente de eficiencia administrativa, pues en donde se debe anular la factura por errores de forma, por errores de digitación o por pues otras situaciones pues específicas que generen la anulación, pues lógicamente es allí en la dependencia gestora donde se origina la factura o documento de cobro, en donde también en el sistema pues lógicamente se debe anular la respectiva factura o documento de cobro y reemplazarlo lógicamente por la factura correcta. Seguimos ahí, por favor. Vamos entonces también a hablar del listado enunciativo de los ingresos no tributarios. Tenemos una pregunta, Valentina. Nos dice Valora que por favor precisemos en lo que es el cobro en jurisdicción ordinaria. Sí. El cobro en jurisdicción ordinaria es precisamente de algunas obligaciones que están soportadas no en actos administrativos, sino por lo general en contratos, e inclusive algunos municipios tienen a su favor otros títulos que prestan mérito ejecutivo. Nunca vamos a ver por lo general o en la práctica que en jurisdicción ordinaria nos ejecuten resoluciones que perfectamente lo podemos hacer por cobro coactivo y viceversa. En jurisdicción ordinaria sí vamos a ver obligaciones soportadas en contratos. Vemos el tema específico de los arrendamientos de bienes inmuebles fiscales. Siempre vamos a ver pues que hay un contrato entre arrendador y arrendatario. El arrendador es el ente territorial, el dueño del bien fiscal, es decir, del local, del inmueble, del establecimiento que hace parte de los bienes y activos del municipio, y hay un sujeto pasivo pues que es el arrendatario, que por lo general es un arrendador. Cuando se incumplen pues estos cánones, la idea entonces es acudir a jurisdicción ordinaria, pedir pues el cobro o el pago lógicamente ante el juez de los cánones, y además aprovechar pues la función que tienen los jueces, no solamente para recuperar pues estos dineros, sino además para pedir la restitución de los inmuebles. No veo jefes de cobranza, no veo líderes de unidades de cobro coactivo con la atribución de ordenar la restitución de un inmueble, mientras que los jueces de la República en jurisdicción ordinaria no solo nos libran mandamiento de pago por cánones o deudas pues de los contratos de arrendamiento, sino que también los jueces de la República vía jurisdicción ordinaria también nos ordenan la restitución del inmueble pues que haya sido concedido en arrendamiento y que pues lógicamente haya sufrido retrasos en los pagos por un tercero o por un contribuyente. De igual manera, también vamos a ver en la práctica que si la entidad territorial tiene a su favor otro título, hablamos de obligaciones civiles y comerciales soportadas en otra clase de títulos como letras, como pagarés y demás, pues esto también debe ser pues cobrado e impulsado ante la jurisdicción ordinaria como tal. ¿Hay alguna otra pregunta, Valentina? Espero pues haber sido claro con la pregunta o el cuestionamiento que se hacía de la jurisdicción ordinaria. Vamos ahora a hablar de un listado enunciativo de ingresos no tributarios que hemos identificado en este quehacer diario en las entidades territoriales. Y hablo del listado enunciativo porque en realidad tenemos identificado más de 35 ingresos no tributarios, pero seguimos haciendo pues los estudios y la práctica
y pues diariamente pues van apareciendo nuevos ingresos o digamos van apareciendo fuentes normativas que el producto de ese análisis es precisamente la implementación de estos nuevos ingresos. Por eso hablamos de un listado enunciativo, no taxativo, precisamente para dar a entenderle que el listado es abierto y va a seguir abierto. Vemos entonces, pásala, Brian, vemos el listado enunciativo, vemos el primer gran paquete de ellos y se llaman servicios y derechos administrativos. Entonces vemos los derechos de tránsito y especies venales, son servicios o derechos administrativos que nos brindan las secretarías de movilidad o las secretarías de tránsito, pues, como se llaman en la estructura de muchos municipios, lógicamente de las entidades territoriales en los cuales en su estructura tengan una secretaría de tránsito o movilidad. Entonces, las personas allí siempre demandan unos servicios especiales en materia de copias, en materia de certificados, en materia de inscripción, de registro, de traspasos. En realidad, frente a este ingreso, el listado es bastante extenso y es bastante complejo además, porque pues la verdad no tampoco es un listado de los derechos de tránsito que sea hermético. Inclusive en estos días estábamos haciendo el análisis en una entidad territorial que estábamos apoyando y vimos que en otro capítulo llamado Otros derechos de tránsito incluían unos conceptos que no están, digamos, implementados en otros municipios y es el caso de la aprobación y el estudio de los planes de manejo de tránsito cuando se altera la movilidad. Entonces, están los derechos de tránsito y especies venales. Las especies venales no es otra cosa que el cobro que se hace por la asignación de unos números y unos rangos en la placa de los vehículos, de los automotores, o en las licencias, tanto de tránsito como de las matrículas de los automotores. También vemos los servicios educativos y formativos, también en las secretarías de educación, debidamente pues acreditadas, existe la atribución a la facultad de cobrar por unos servicios administrativos de materia educativa y formativa, todo el tema del licenciamiento o registro de educación formal y también de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Hay expresa autorización legal para cobrarles anualmente un tema de registro y de renovación de esos registros, así como de otros servicios que tienen o que prestan las secretarías de educación cuando son dueños de cuando son dueños o cuando tienen adjudicados unos escenarios y precisamente quieren los particulares hacer uso de esos servicios. Entonces ahí también hay un lucro pues de parte de la dependencia. También está el tema de la reproducción de información, copias y expedición de certificados. El legislador nos faculta directamente a establecer tarifas para el tema de reproducción de información, para el tema de copias y para el tema de certificaciones. Esto todavía pues está vigente y la autorización legal es expresa de ley. También vemos en algunos municipios que se cobra el desmonte, la remoción y el bodegaje de elementos en el espacio público, vía publicidad exterior visual para los formatos superiores a 8 metros cuadrados o vía avisos publicitarios para formatos inferiores a 8 metros cuadrados. Entonces algunos municipios también tienen establecido el cobro por los valores de desmonte, de remoción y de bodegaje de estos elementos cuando se incurren pues en violación de las disposiciones reglamentarias y que la administración lógicamente incurre en unos gastos o en unas expensas producto pues de la acción de desmontar o de remover pues estos elementos. También tenemos los derechos por los albergues para la protección de la fauna doméstica. Era lo que antes se conocía como cosos municipales. Entonces en los cosos municipales se llevaban pues a las especies menores o a la fauna doméstica
se llevan a estos recintos, allá se les da alimentación, medicina, atención. Ahorita pues la norma, esto está dentro de la 1801 del 2016, la norma también faculta directamente a los alcaldes para que reglamenten mediante decreto unas disposiciones que permitan la recuperación de los costos asociados a la tenencia y a la protección de la fauna doméstica incautada, recuperada o producto pues de alguna sanción a sus dueños o tenedores, y precisamente pues mediante estos derechos que se cobran en los albergues, los municipios pues pueden cobrarle al dueño de la especie o del animal, pueden cobrarle pues todo lo asociado a la protección, es decir, alimentación, medicina veterinaria y demás gastos asociados al cuidado que se brinden allí. También tenemos, como es el caso del municipio de Medellín, que es dueño de un cementerio, del Jardín Cementerio Universal. En el municipio de Medellín se cobra un servicio que se llama inhumación y exhumación. Esto está aprobado hace mucho tiempo por el Consejo Municipal. Es muy atípico, pero también lo tenemos acá en el barrio normativo, como para que ustedes se enteren que en esta entidad territorial hay un cobro por unos servicios de exhumación y de exhumación. Por ahí también tenemos las inspecciones técnicas y de servicios bomberiles, distinto a los certificados pues, que todos conocemos. Y son unos servicios que en su momento pues, no tuvieron ninguna dificultad antes de que saliera una norma de vivienda del orden nacional que les quitó unas atribuciones a los cuerpos oficiales de bomberos frente a unos servicios específicos que son revisión de diseños y revisión de los sistemas contra incendios de las edificaciones. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es acudir, o lo que pretendemos hacer es acudir al Consejo Municipal para luego pues pedir autorización en la fijación de unos servicios no esenciales en materia bomberil. Entonces, los servicios esenciales, los cuerpos de bomberos no los deben cobrar, que es, digamos, atender unas emergencias y unos incendios, pero hay unos servicios catalogados como no esenciales y son unas capacitaciones que ellos dan, unos cursos que ellos dan que los acreditan, así como otros servicios como asistencia en máquina para algunos conciertos, para algunos eventos, el tema de las inspecciones oculares en edificaciones, y a eso les llaman servicios no esenciales, existen en norma, y uno puede buscar la figura viva, acuerdo municipal, para que los servicios no esenciales bomberiles también puedan ser cobrados. Dentro de este también capítulo encontramos otro grupo de ingresos que están dentro de las normas de ordenamiento territorial. Es decir, dentro de lo que ustedes tienen, que en algunos entes se llama esquemas de ordenamiento territorial, de acuerdo pues a la estructura, a los ingresos y al tema pues de la población. En otros municipios existen los planes básicos de ordenamiento territorial y en los más grandes existen los planes de ordenamiento territorial. Pero bueno, aquí hablamos es de normas de ordenamiento territorial. Dentro de esas normas de ordenamiento territorial hay unos instrumentos de financiación, unos de naturaleza tributaria, pero también hemos identificado otros de naturaleza no tributaria y son instrumentos de financiación. La fuente normativa entonces es la norma de ordenamiento territorial que siempre se aprueba mediante acuerdo. En sus municipios encontrarán EOTs, POTs siempre aprobados por acuerdo y existen entonces unos instrumentos de financiación. Nosotros puntualmente hemos identificado tres de naturaleza no tributaria. Están las obligaciones urbanísticas o cesiones urbanísticas, que como lo bien saben, es una compensación que yo le pago al municipio o a la entidad territorial en suelo o en dinero, de acuerdo pues a la conveniencia para el municipio o a algunas características que me indican si el pago lo puede reemplazar por dinero. La regla general de esto, pues sin entrar a más profundidad, porque otra compañera de GOPS
habrá mucho énfasis, perdón, en el tema de obligaciones urbanísticas, pero digamos aquí lo importante para entender o con lo que nos debemos llevar en el día de hoy es que con la cesión urbanística u obligación urbanística al municipio le ingresan unos dineros precisamente porque el desarrollador de una obra llega y obtiene una licencia, pero además se le generan otras cargas como es compensar una nueva ocupación que está realizando el municipio y a cambio de esa ocupación o me debe pagar mediante una obra, sea un equipamiento, una vía, una calle o un parque infantil o otro parque, o digamos el constructor o el dueño de la obra o el titular de la licencia, digamos, no tiene para eso y prefiere pagármelo en dinero al municipio o no hay como compensarlo en el sitio, igual acude a la forma de pagarme el dinero. Otro instrumento de financiación es la venta de derechos adicionales de construcción y desarrollo o lo que llaman mayor edificabilidad. También en algunas normas de ordenamiento territorial vemos que está adoptado el tema de mayor edificabilidad. Entonces, tengo una licencia, se me otorga hasta cierto nivel, pero pues el constructor o el titular del derecho constructivo, digamos, ve que su obra perfectamente pues puede cumplir unos niveles accesorios de edificabilidad y entonces esta persona acude lógicamente a curaduría o a las secretarías de planeación para que si cumple los requisitos lógicamente estructurales y de ley, pues también se le puedan vender otros derechos adicionales de construcción y desarrollo o de mayor edificabilidad. Y por último, también de naturaleza no tributaria, dentro de las normas de ordenamiento territorial, encontramos habilitado el ingreso que se llama aprovechamiento económico del espacio público. Lo hablo de habilitado porque si hacemos un barrido normativo, desde el año 2021 hacia atrás, siempre este tema de espacio público y su aprovechamiento económico lo encontramos reglamentado o adoptado mediante acuerdos municipales. Si ustedes hacen pues como una investigación o hacen un barrido normativo, hasta el año 2021 van a encontrar muchos acuerdos que reglamentan el aprovechamiento económico del espacio público y en esa reglamentación se encuentran las categorías o modalidades posibles de aprovechar el espacio público, encontraban el procedimiento de cómo acceder al uso o la autorización para ocupar el espacio público y encontraban también las tarifas. Entonces, en el año 2021 hubo una modificación normativa y es precisamente con la ley 2079 que en su artículo 40 faculta ya directamente a los alcaldes municipales y distritales para reglamentar lógicamente por decreto el tema de aprovechamiento económico del espacio público. Digamos que es un ingreso que está muy de moda. De hecho, hemos participado recientemente en varias reglamentaciones vía decreto del ingreso y pues haciendo esa gran diferenciación entre bienes de uso público y bienes fiscales, pues podemos también observar que los bienes fiscales los concedo en arrendamiento, pero los bienes de uso público, es decir, las plazoletas, los parques, las vías o lo que se pueda instalar momentáneamente en esos parques, en esas vías como mesas y sillas, mobiliario, carpas, eventos que se presentan en el espacio público, yo lo puedo entonces llevar al tema de aprovechamiento económico del espacio público porque es la figura o el instrumento idóneo para yo conceder el uso o la ocupación de los bienes de uso público, a diferencia de los bienes fiscales que eso sí se conceden mediante arrendamiento. Me dicen que demos una pausa un segundito mientras solucionan un problema técnico y ya continuamos entonces con la presentación. Listo, perfecto. Entonces, así también, pues, viendo entonces lo anterior de las normas de ordenamiento territorial, tenemos obligaciones urbanísticas, mayor edificabilidad y el tema de aprovechamiento económico del espacio público.
Seguimos pues con otro grupo que se llama rentas contractuales, precisamente lo que les hablaba hace un momento, que es el tema de los arrendamientos de bienes fiscales y su gran diferenciación con los bienes de uso público. Los arrendamientos, los bienes fiscales los concedo en arrendamiento, esos bienes fiscales tienen unas particularidades, o sea, son una sede administrativa, son un local o un bien inmueble de propiedad del ente territorial, tienen su matrícula inmobiliaria, permiten el cerramiento. Entonces, digamos que los bienes fiscales son más fáciles de identificar, tanto en materia catastral, que por lo general tiene una ficha, como en materia inmobiliaria, porque también por lo general tienen una matrícula inmobiliaria y digamos son más fácil de visualizar también. Todo el mundo sabe cuál es el edificio o el bien inmueble que le pertenece a la entidad. Entonces los bienes fiscales siempre se deben conceder en arrendamiento y también pues hay una serie de concesiones, porque también algunos municipios lo que hacen es entregárselos a particulares para su explotación o inclusive como datos, que son préstamos. Entonces, los que producen lucro económico para el municipio son los arrendamientos como tal y las concesiones, y a esto, digamos, lo llamamos rentas contractuales. Pasamos también a otro gran grupo, yo diría que este es pues el más extenso de todo este listado enunciativo, y es el tema de multas y sanciones. Si ustedes pues lo observan y en su diario vivir y en sus labores cotidianas, me imagino que más de uno de ustedes tienen relación o han tenido relación con procesos sancionatorios. Y vemos pues que el listado es muy extenso. Entonces vemos ahí las multas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, o lo que se llamaba antes Código de Policía, Ley 1801 del 2016, con sus respectivas modificaciones, un código bastante extenso en cuanto a comportamientos contrarios a la convivencia. En cuanto a multas, ahí hay multas generales de la 1 a la 4, multas especiales, en fin, todo un gran compilatorio de sanciones pecuniarias derivadas del comportamiento inapropiado o individuo de las personas. Esta compilación, este Código Nacional de Convivencia ha tenido una serie de modificaciones. De hecho, en el 2022 salió la ley 2197 y esto, digamos que de alguna manera modificó sustancialmente la renta, en el sentido de que las sanciones las rebajó a la mitad. Por ende, de pronto cuando estén haciendo sus análisis presupuestales y de ejecución, van a ver que en todos los municipios hay un común denominador frente a la ejecución y frente a los ingresos como tal. Hasta el 2021, las multas por convivencia estaban clasificadas en 4, 8, 12 4, 8, 16 y 32 salarios diarios mensuales. Los montos eran más altos y digamos pues, aunque es una renta de difícil recaudo y de operatividad, digamos los ingresos anteriores al 2021 eran superiores a los de ahora, porque la ley 2197, como se los dije, de 2021, le bajó los montos a la mitad y ahorita las sanciones son de 2, 4, 8 y 16 salarios diarios. Entonces, primera multa que podemos identificar, multas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. También tenemos las multas del Código Nacional de Tránsito, Ley 769. También vemos pues allí una compilación por las sanciones pecuniarias que se imponen pues cuando conducimos un automotor, o inclusive también hay sanciones para las empresas transportadoras. Entonces también están las multas del Código Nacional de Tránsito, las multas por violencia intrafamiliar, que son las que imponen los comisarios de familia en sus respectivos despachos. Aquí hay una gran particularidad, y es que en estas multas no debe haber cartera. ¿Por qué? Porque la ley 294 del 96 y la ley 575 del 2000 atípicamente
traen una consecuencia por el no pago de las multas. El no pago de las multas genera la conversión en arrestos y es la gran diferencia de todo el sistema sancionatorio administrativo. ¿Por qué es así? Porque el legislador lo determinó así y así fue aprobado y así pues opera. Entonces, cuando un comisario de familia impone una multa por reincidencia en violencia intrafamiliar o por no acatamiento de una medida de protección en favor de una mujer o de alguien del contexto familiar, el comisario de familia impone ya no nuevamente una multa, sino que impone una sanción de arresto que va de 5 a 10 días de medida intramural. Digamos que esta medida del legislador es un poquito benéfica, digamos, para las finanzas públicas, porque pues la persona o paga el valor de la multa, que es de 2 a 10 salarios mensuales, o paga por cada salario no efectuado o no recaudado 2 o 3 días de arresto. Entonces, esto no es conmutable con arresto domiciliario, esto siempre es en arresto intramural. Y por eso cuando les decía que esta renta tenía una particularidad, precisamente consiste en que es, digamos, la única sanción administrativa pecuniaria que de no recaudarse o de no pagarse, pues genera la conversión en arresto. Y por ende, pues les decía de que por lo general no debe haber cartera frente al tema de multas por violencia intrafamiliar. O me la pagan o la persona no pagó y se decretó pues el arresto como tal. Están también las multas higiénico-sanitarias o las multas sanitarias. Las encontramos en la ley novena del 79. Desde el año 79 existe la atribución legal de iniciar procesos sancionatorios en materia de salubridad y en materia sanitaria. Pues para nadie es un secreto de que no todos las personas o establecimientos que venden alimentos pues manejan los mejores protocolos o digamos pues son las personas que manejen la mejor asepsia en sus establecimientos de comercio. No todos manejan pues productos para procesar alimentos de la mejor calidad y entonces en los municipios donde hay secretarías de salud se puede implementar procesos sancionatorios sanitarios en razón al artículo 577 de la ley novena del 79, Código Único Sanitario. En el Código Sanitario pues está la atribución directa. Hago aquí una aclaración que donde no hay Secretaría de Salud le corresponde a la Secretaría o la Dirección Seccional de Salud de Antioquia hacer el trabajo de inspección, vigilancia y control, pero en los municipios donde su estructura sí tiene una Secretaría de Salud, pues lógicamente hay atribución directa y entonces esas secretarías de salud no solamente pueden generar ingresos por los servicios que también pueden prestar, sino además porque si implementan el proceso sancionatorio sanitario, pues lógicamente también pueden generar ingresos. A su vez generan cohesión social, pues, porque pues es importante que en materia sanitaria y salubre pues se generen las mejores condiciones para las personas y con esto también se generan ingresos. Aclaro además que estas multas son en salarios mensuales. La norma habla de hasta 100 salarios mensuales, hasta 200 salarios mensuales, de acuerdo pues lógicamente al comportamiento sanitario en el que se incurra. Entonces digamos que ahí también hay una importante fuente de ingresos a analizar. También tenemos el tema de las multas por maltrato animal. Importante entender que no son las multas de la ley 1801, son distintas, pero que radican también en los inspectores de policía, las multas por maltrato animal. Las encontramos en la ley 1774 del 2016. En esta norma del 2016, esta norma, a diferencia del Código de Policía, le dio el carácter de seres sintientes a los animales y dispuso sanciones administrativas que se pueden imponer por los inspectores de policía, también en salarios mensuales, y también dispuso sanciones de carácter penal para la Fiscalía General de la Nación
producto también del maltrato. Entonces, en la 1776 del 2016, perdón, 1774 del 2016, van a encontrar habilitación directa también para que los inspectores de policía, acudiendo pues a proceso sancionatorio general, impongan sanciones por maltrato animal. A diferencia también de las sanciones que están en la 1801, que digamos tienen otra vocación porque van más alineadas a la tenencia responsable. También encontramos multas por cuotas o tarifas adicionales de educación. En los municipios donde hay secretarías de educación debidamente acreditadas, también se pueden imponer estas multas por cuotas o tarifas adicionales de educación a las instituciones educativas que incurran en el tema de útiles e inútiles. Es decir, cuando las instituciones le piden a los estudiantes o a los padres de familia el tema de elementos, implementos no necesarios o digamos que no son pertinentes para el tema formativo, hay habilitación directa para que las secretarías de educación impongan a las instituciones educativas, lógicamente de carácter privado, sanciones por el tema de útiles e inútiles. También tenemos las multas de las normas de seguridad en piscinas, también ligado al tema de salubridad. Esto tiene pues también norma específica, lo mismo que norma para el tema de seguridad en red de parques. Está también las multas del Estatuto del Consumidor, cuando hay unos montos específicos y a raíz pues del estudio que hicimos, algunas multas pueden imponerse por las alcaldías municipales y otras las impone pues una superintendencia nacional, pero hay unos montos que sí se pueden imponer en las alcaldías producto de revisión de básculas, de pesas y de algunas situaciones específicas y puntuales que están en el Estatuto del Consumidor. Están también las multas por acoso laboral, pues cuando se presentan estas situaciones, lógicamente, estas multas, según el legislador, solamente las imponen las personerías municipales, pero lógicamente lo recaudado ingresa a la entidad territorial. Vemos también las multas del régimen de arrendamiento de vivienda. Los municipios pueden ejercer control sobre las agencias de arrendamiento que hayan en su jurisdicción. La norma precisa pues habla de que cuando estén pues como muy sobrepasados en cánones o en otras obligaciones o requerimientos, hay lugar a imponer multas a las agencias arrendadoras. También tenemos el tema de las multas por el ejercicio de la ingeniería y profesiones afines. En Comnia, aquí en Medellín, en Comnia es, digamos, la jurisdicción especial para el tema de la ingeniería y de las profesiones afines. Cuando estamos haciendo este análisis, de alguna manera identificamos que ellos imponen la sanción, pero que, digamos, el ingreso es directamente para el municipio. Entonces, es importante que también exploren el tema del ejercicio ilegal de la ingeniería de las profesiones afines. También está el tema de las multas en el contrato estatal. Cuando ustedes suscriben contratos con particulares, siempre se pacta dentro de los contratos en una cláusula multas por incumplimiento de obligaciones contractuales. Estas multas, digamos, lo que piden es el apremio o el cumplimiento de alguna obligación y se dan dentro de la ejecución del contrato para que el contratista se ponga al día o acelere los plazos o digamos vaya cumpliendo con lo establecido. Entonces, hay una facultad expresa en la ley 80 para imponer multas en el contrato estatal, a diferencia de la sanción que se llama cláusula penal, que también la vemos, que también es en el contrato estatal, pero que estas se imponen no entre el transcurso de la ejecución de los contratos, sino que se imponen al final y que lógicamente conllevan a la declaratoria pues de caducidad o determinación del contrato
y los montos son más elevados porque implican la terminación como tal. Y entonces la gran diferencia entre multa en el contrato estatal y cláusula penal en el contrato estatal es que la primera se impone durante la ejecución buscando el apremio o el cumplimiento, pero la cláusula penal es cuando definitivamente hay un incumplimiento total de las obligaciones y a la administración municipal no le queda otra forma de terminar el contrato, darlo por terminado e imponer las sanciones que son elevadas de las cláusulas penales en los contratos estatales. También vemos ahí otras dos sanciones que, digamos, las originan unas entidades que son externas a la administración municipal, y es el caso de las contralorías municipales y también el tema de las autoridades disciplinarias. Vemos entonces sanciones del Código General Disciplinario. Recuerden que aquí hubo un cambio. Primero era el Código Único Disciplinario y unas modificaciones del legislador. Ahorita observarán ustedes que hablamos de Código General Disciplinario, y digamos dentro de la administración, cuando es el caso de control interno disciplinario, se distribuye el tema de impulsar la investigación, la instrucción, y en segunda instancia también alguien dentro de la administración impone las sanciones disciplinarias. Pero no son las únicas entidades disciplinarias. Está control interno disciplinario, está las personerías municipales y distritales, tenemos también las procuradurías provinciales que también ejercen acción disciplinaria sobre los alcaldes y los concejales. Y entonces estas sanciones disciplinarias pueden terminar con la imposición de multas directamente, o a veces terminan con otras sanciones de inhabilidad, destitución, pero cuando estas personas no están activas en el municipio, se les convierte esa sanción en sanción de multa. Entonces, las autoridades disciplinarias pueden imponer las multas directamente o imponen otras que a la persona no estar activa laboralmente con el municipio, pues se convierten las sanciones en sanción pecuniaria, y estos ingresos son para el municipio, así como las sanciones por responsabilidad fiscal. Las contralorías en su ejercicio de las atribuciones legales y luego pues de esos procesos de responsabilidad fiscal ordenan el resarcimiento del daño causado lógicamente pues con estas conductas, y el resarcimiento no es para las contralorías. Como el detrimento es al patrimonio del municipio, de la entidad, el resarcimiento que ordenan las autoridades fiscales de las contralorías va precisamente dirigido a las arcas o al tesoro municipal. Precisamente por esa lógica razón, detrimento al patrimonio del municipio, entonces el resarcimiento va lógicamente con orden de reintegro al municipio. Continuemos ahí, por favor. También vemos otro capítulo que se llaman recargos. Pues hay tres formas de actualizar obligaciones. Tenemos el tema de intereses por mora. Es lógicamente habilitación del legislador para actualizar las obligaciones. En este caso hay varias normas en materia de ingresos no tributarios, a diferencia de los intereses moratorios de los tributos. Está la ley 68 de 1932, que en el artículo 9 nos dice que la tasa es del 12% anual o el 1% mensual. Entonces, desde esta norma tan antigua, de la ley 68 de 1932, se nos dice pues que los intereses moratorios están a esa tasa. Pero, digamos, esa es la regla general, y la regla general trae excepciones. ¿Cuáles excepciones? Por ejemplo, el Código Nacional de Policía nos indica en el artículo 182 de que la tasa de interés para actualizar las multas de convivencia es la establecida en el Estatuto Tributario Nacional. Es decir, siendo un ingreso no tributario, y sabiendo que la regla general estaba en la norma del 1932, la regla general
por eso la llamamos así. También hay excepciones, y la excepción precisamente es la encontrada en la ley 1801, que taxativamente y textualmente nos dice que la tasa para multas de convivencia es la que se aplica para las obligaciones tributarias, siendo la multa una obligación de naturaleza no tributaria. Entonces vemos la regla general, las excepciones, así como los intereses por mora de las obligaciones contractuales. El legislador nos dice que es el doble del interés legal civil. Eso está en el artículo 1617 del Código Civil. Entonces, cuando es el tema de arrendamientos o de obligaciones contractuales por remisión de Código Civil y de Ley 80, encontramos que es el doble del interés legal civil sobre el valor histórico de la deuda. Entonces, ahí está el tema de cálculo de intereses por mora. También vemos que hay unos intereses que también generan pues unos réditos, que es el tema de intereses por plazo, mal llamados intereses de financiación dentro de los acuerdos de pago. Entonces, también ustedes saben que cuando hay un acuerdo o una facilidad de pago, pues también se generan unos réditos, pero por el ejercicio de fijar unos plazos para el pago de unas acreencias. Esos intereses se llaman intereses de plazo, y lógicamente pues dentro de los manuales de cartera de cada entidad territorial está propiamente establecido el tema de esos intereses y los plazos máximos establecidos para el pago de esas acreencias. Finalmente también tenemos el tema de la indexación. Algunas obligaciones por reglamentación específica se indexan o se traen a valor presente por ejercicios de IPC, pero debe ser pues la norma específica quien nos diga que X renta o X ingreso se indexará o se actualizará a través de IPC. Ejemplo, en la ciudad de Medellín, en el distrito de Medellín, hasta el año 2021, las obligaciones urbanísticas se indexaban, es decir, traían a valor presente el cálculo del capital de las obligaciones urbanísticas. ¿Esto por qué? Porque había una norma especial, una reglamentación propia, que era el decreto 1152, que decía en un parágrafo de esa norma municipal que las obligaciones se actualizan a través de la indexación, es decir, valor real es igual al valor histórico IPC inicial sobre IPC actual. Entonces, era porque había una norma que nos decía puntualmente, obligaciones urbanísticas, indéxemelas, pero también en el municipio de Medellín, digamos que replantearon esta reglamentación, y posteriormente en el 2021 pues salió otra norma distinta, y desde el 2021 a la fecha ya las obligaciones urbanísticas nuevas que sean determinados bajo la norma nueva, a estas se les calcula, son intereses moratorios. Pero entonces en materia de recargos vemos ingresos adicionales al capital producto o de intereses de mora o de intereses de plazo o por indexación. Y para terminar con el listado enunciativo, hay un grupo de otros o un capítulo de otros que ahí lo tenemos, y son los ingresos de aportes voluntarios o donaciones. Los aportes voluntarios pues que también algunos municipios están como adoptándolos para recibir de los contribuyentes algunas donaciones o aportes en dinero, a diferencia pues de las que ya estaban establecidas pues en especie. Y un tema de precios públicos, un tema también muy nuevo de precios públicos, para dar pues como una generalidad en los precios públicos y no irnos pues como muy a fondo. Esto aplica mucho en algunos servicios, pero la diferencia es que aquí hay una bilateralidad en los precios públicos, y digamos pues que tiene como el mismo comportamiento de los servicios, pero debe mediar una bilateralidad o un acuerdo de voluntades entre las partes para que pues se le preste algo, y lógicamente esto genere una contraprestación o un precio público. Hasta acá entonces vimos pues como un listado enunciativo, y por eso les decía que era un listado enunciativo, porque tenemos identificado alrededor de 35 ingresos no tributarios, pero el ejercicio académico y laboral nos permite cada vez más
identificar pues nuevos ingresos no tributarios. Ejemplo, hace poco que estábamos trabajando en otra entidad territorial nos dimos cuenta de que había una contraprestación aeroportuaria, una contraprestación que se le paga a los municipios que lógicamente tengan en su jurisdicción un aeropuerto, y es precisamente como el 20% de una operación que hay allí, si no estoy mal y lo recuerdo bien. Pero entonces, digamos, son muy atípicos y muy particulares, pero también se van a encontrar dispersos, y si uno tenga la seguridad que si uno sigue haciendo este ejercicio académico va a encontrar muchos más, o el legislador vive haciendo normas, tenga la seguridad que en ese producto legislativo de este año y de los posteriores años también el legislador nos puede ir habilitando nuevos ingresos no tributarios. Entonces, digamos, siempre hablamos de un listado enunciativo no taxativo porque el ejercicio académico y laboral nos permite ir ampliando el listado enunciativo que tenemos. Bueno, y para finalizar en esta presentación, pues queremos también hablar como de unas experiencias exitosas de algunos entes territoriales que han adoptado nuestro modelo de ingresos no tributarios, que le han hecho una apuesta al fortalecimiento de los mismos, que han documentado procesos, procedimientos para la operación de los ingresos no tributarios, municipios o entes territoriales en los cuales han entendido que esos actores, más que actores, son protagonistas, es decir, los demás secretarios, los demás funcionarios y servidores públicos son protagonistas a la hora de generar ingresos simplemente con ejercer sus funciones. Entonces, digamos, es de resaltar estos municipios pues, que vamos a enunciar. En el distrito de Medellín existe una unidad de ingresos no tributarios dentro de su estructura. Es decir, es el primer ente territorial que modificó la estructura o que, digamos, la condicionó y que creó una unidad de ingresos no tributarios. Esa unidad tiene relación, contacto directo diario con todas las dependencias gestoras e inclusive con las descentralizadas que generan ingresos para el municipio. Desde esa unidad se documentan procesos para la operación, procesos para la ejecución del proceso de la hacienda pública, valga la redundancia, es decir, le enseñan a esas dependencias que cumplen funciones del proceso de la hacienda pública sin ser la Secretaría de Hacienda, sin ser funcionarios de la Secretaría de Hacienda, le enseñan a sus funcionarios a cumplir o a ejecutar el proceso de la hacienda pública, es decir, le enseñan cómo originar el ingreso o le dicen en qué norma está permitido originar el ingreso, le indican cómo se debe liquidar, le indican cómo se debe determinar esas obligaciones, le indican además cómo pueden facturar el ingreso en el sistema lógicamente creado, y en esas dependencias todo el mundo tiene un sistema de facturación y desde allí se emiten las facturas o documentos de cobro, y esta unidad les enseña pues lógicamente a facturar o a emitir ese documento de cobro. Les enseñan además, les enseñan cómo impulsar las obligaciones no pagas o insolutas, sea a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción coactiva. Esta unidad lógicamente les dice a esos secretarios de despacho y a esos demás servidores públicos cómo debe ir el paquete conformado o qué debe llevar el paquete para poder impulsarlo lógicamente a la cobranza o a las jurisdicciones coactivas, para que lógicamente no vayan a retornar el paquete y para que lógicamente en el trabajo de cobranza sea mucho más fácil librar los mandamientos de pago, que no quede ningún documento faltante. Y también, pues lógicamente, cuando no es jurisdicción coactiva, sino jurisdicción ordinaria, también dan las indicaciones pertinentes para que a través de la Secretaría Jurídica, pues lógicamente se envíe el paquete correcto y la Secretaría Jurídica inicie las demandas ejecutivas, pero en la rama judicial, tendientes a cobrar las acreencias que por norma van en jurisdicción ordinaria. También está este nicho o esta unidad de trabajo de ingresos no tributarios del distrito de Medellín, les indica
mediante procedimientos como efectuar devoluciones, cómo efectuar anulaciones y en fin, es importante entonces resaltar que el distrito pues es un ente territorial que tiene una unidad creada y que lógicamente pues esa unidad permite y facilita la operación de los ingresos no tributarios en las demás dependencias gestoras como tal. Igual pues otra experiencia exitosa es la que se ha llevado en el municipio de Bello. Bello tiene un compilatorio que se denomina Manual para la Operación o Estatuto de Ingresos No Tributarios. En el municipio de Bello pues se hizo la compilación y entonces en una norma se compilaron o se hizo pues como el trabajo de recolección de todos los ingresos no tributarios y fuera de eso no solamente se hizo la compilación, sino que además se establecieron las responsabilidades de esas dependencias gestoras en el ciclo del ingreso y las competencias que tenía la Secretaría de Hacienda también en el ciclo del ingreso. Entonces, digamos que lo que hizo el municipio de Bello es muy importante porque no solamente compiló, sino que además estableció responsabilidades de las dependencias gestoras y competencias de la Secretaría de Hacienda que son compartidas en ese ciclo. Y también en el municipio de Itagüí, pues Itagüí ha avanzado también mucho porque ha establecido procesos, procedimientos. Itagüí pues también hizo un avance en el tema compilatorio y digamos que también es importante resaltar lo que ha hecho el municipio de Itagüí y en especial estas tres entidades territoriales, es decir, el distrito de Medellín, el municipio de Bello y el municipio de Itagüí. Actualmente pues ejercicios similares se están intentando en el momento tendientes a fortalecer las finanzas públicas. Hablo del municipio de Marinilla que va a iniciar todo un trabajo de fortalecimiento y la ciudad de Montería que también le va a hacer una apuesta importante a descentralizar la operatividad y a fortalecer esa operatividad en las dependencias gestoras. Entonces, siendo así, pues les agradezco lo atentos que estuvieron a esta jornada o este ciclo académico, en este caso de ingresos no tributarios. No creo que hayan más preguntas al respecto, pues las memorias se las vamos a dejar a través pues, de nuestros colaboradores de GOPS y los invitamos también a calificar esta experiencia y en la parte final de la presentación encontrarán un código QR para que por favor califiquen la jornada académica del día de hoy. Muchísimas gracias a todos.